Esto lo que iniciamos es la historia de una vida. La historia de una vida que tiene todo un porvenir por delante. Pero nosotros, si nos comparamos con ese simbolismo, nosotros ya tenemos mucha historia vivida. ¿Ven? Si tú tuvieras que escribir tu historia, ¿cuál sería el desarrollo de tu historia? La iglesia tenía que ser la iglesia oreja, la iglesia oído. Una iglesia que estuviera dispuesta a oír todo lo que las personas tienen la necesidad de contar. A lo mejor nunca te atreviste a contarle a nadie tu historia. Pero hay un texto en la Biblia que dice que Jesús, después de dejar a los padres, se fue al templo a enseñar las cosas de Dios. Y los padres preocupados le buscaron. Y la respuesta de Jesús fue: en los negocios de mi Padre es necesario estar. En los negocios de mi Padre es necesario estar. ¿Qué negocios tenía Dios? ¿Habéis pensado alguna vez eso? ¿Cuál era el negocio de Dios? ¿A qué se dedicaba Dios? Cuando Jesús dijo: en los negocios de mi Padre, vendía oro, vendía plata. Es decir, ¿cuál es el negocio de Dios? Y Jesús se involucró en los negocios de su Padre. La idea es ver cómo los negocios de Jesús eran los negocios de su Padre, era escuchar historias de personas. Se dedicó la gran mayoría de su ministerio a escuchar las historias de las personas. Personas que vivían vidas muy precarias, vidas muy de indigentes, con muy pocos recursos de vida. Y la vida de Jesús era ir haciendo el bien, parándose en distintos sitios y escuchar las historias de las personas. Historias que esas personas a nadie le contaron, pero que estaban siendo grabadas y estaban siendo insistentes en sus vidas. La historia de una persona se compone de todo lo que hemos vivido. Y ahí hay mucha tela que cortar. Porque nuestras interioridades pueden estar dañadas, pueden estar quebradas, pueden estar heridas y pueden estar señaladas por momentos muy cruciales de nuestra vida que marcaron nuestra manera de ser. Tú no eres como eres porque has decidido ser así, sino que el entorno donde tú te has movido, lo que tú has oído, lo que tú has visto, a lo que tú le has dedicado tiempo, con las personas con las que te has relacionado, las circunstancias que has vivido, la cantidad de experiencias que has tenido, eso marcan tu vida y eso es tu historia. No sé si estáis de acuerdo. A mí me suena bien para mí. ¿Eh? Fíjate qué interesante es ver cómo el negocio de Jesús era escuchar las historias de las personas. Dándole una oportunidad a la gente de poder contar lo que ocurría en su vida, lo que estaban viviendo. Y en la Biblia, en el ministerio de Jesús, hay una palabra que se repite con mucha frecuencia en muchos textos de la Biblia, es la palabra necesario. La obligación, la necesidad y el deber de hacer cosas. Jesús vio como necesario estar en los negocios de su Padre. O sea, tenía la necesidad y la obligación y el deber de estar continuando el deseo y el sueño de su Padre, que eran las personas desorientadas, personas que estaban perdidas y personas a las que nadie le prestó atención. Jesús tenía la capacidad de sentarse y estar horas y horas escuchando a la gente.
Aunque no sé si en ocasiones nosotros hemos tenido la oportunidad o el tiempo de entender que también nosotros tenemos una necesidad de contar lo que nos ocurre. Si yo preguntara, ¿tú te sientes oído? ¿Has tenido la necesidad de que alguien te escuche? ¿Has tenido la oportunidad de contar lo que te ocurre? ¿Has buscado a Dios con ese desespero para contarle a Dios tu historia? ¿Sabes que Dios está interesado en conocer tu historia? Aunque, porque es Dios, puede conocerla sin que tú abras el pico. Pero en alguna forma Jesús se encuentra con dos mujeres que ya las conocemos, Marta y María. Están en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Dice, y mientras iba de camino sus discípulos, Jesús entró en una aldea. A una mujer que se llama Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ahí también viene reflejada la palabra necesario. O sea, a veces nosotros no le damos importancia a la necesidad que tenemos porque a veces ni sabemos cómo contar lo que nos ocurre. Ni sabemos expresar lo que nos ocurre. Pero es cierto que hay en nuestro interior un montón de circunstancias, que hay momentos donde tenemos que apartar un tiempo, y está bien dicho, apartar un tiempo de todo lo que nos preocupa, de todo lo que nos tiene distraídos, de todo lo que nos tiene un poco envueltos en un montón de circunstancias, pero lejos de prestarle atención a lo que ocurre en nuestro interior. Y esta María apartó un tiempo para escuchar a Jesús y también, lo que no dice el texto es que ella también habló. ¿Qué ocurre cuando nosotros en alguna forma sentimos la necesidad de que alguien sepa lo que nos ocurre? ¿Habrá alguien dispuesto a escucharme? ¿Estará Dios interesado en mi historia? ¿Lo que me ocurre le importará a alguien? Mi pasado, mis daños, mis heridas, mis grietas, mis fracasos, mis errores, ¿querrá alguien escucharlo? ¿A quién le puede interesar la historia de una persona que nada más que tiene, pues, fallas en su vida? Hay que recordar siempre que el negocio de Dios al que Jesús continuó trabajando era buscar personas perdidas para escucharlas. Personas perdidas para oír lo que ocurría en sus vidas. Hay gente que, como dice el dicho, hay gente que no le dice la verdad ni al médico, ¿no? Eso es cuestión del que habla, no del que escucha. Lo que es importante saber es que tu historia le importa a Dios. Es que tus idas y venidas le importan a Dios. Es que es necesario que tú entiendas que todo lo que te envuelve y te preocupa y te tiene entretenido y te tiene distraído, a veces te está descentrando de lo que tú debes de contarle a Dios. Y que por el negocio y el empleo que Jesús tenía, estamos yendo al lugar idóneo, que es ir a Jesús, a contarle mi historia, a contarle mi vida, a decirle lo que me ocurre. Mira, la Biblia está llena de historias, pero la tuya y la mía bien podía estar escrita aquí.
Porque fíjate lo que cuenta, una historia de dos hermanas preocupadas por los quehaceres de la casa. No tiene mucho que decir. Tu historia puede estar escrita aquí. Tú puedes ser parte de lo que está escrito. Y a veces todo este tipo de cosas que están escritas aquí es para hacernos ver que hay alguien que está dispuesto a escucharte, que está dispuesto a oírte lo que ocurre en tu vida. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros no vemos el momento de hacer eso. Cuando ayer hablábamos con los presos y le preguntábamos, ¿crees que alguien te querrá oír? Y decían, a nosotros somos presos. ¿Quién nos querrá escuchar? Entonces, la transmisión de muchas veces del mundo donde ellos viven, de las circunstancias que han vivido, de no sentirse apreciados ni queridos ya por mucha gente, de haber roto muchas relaciones, de haber roto muchas situaciones con familia, amigos, negocios, en fin, una amalgama de circunstancias alrededor de ellos. ¿Quién querrá oír mi historia? ¿Te has preguntado tú alguna vez quién querrá oír tu historia? ¿Habrás sido lo bastante transparente con Dios para contarle realmente dónde radica tu problemática y tu situación personal? ¿Has apartado un tiempo, dejando todo lo que al mundo hoy le preocupa? Todo lo que al mundo hoy lo tiene entretenido. ¿Has apartado un tiempo para oír la voz de Dios y donde en esa conversación puedas oír cosas interesantes? Fíjate lo que le pasó, otra historia más, que podía ser la tuya y podía ser la mía, lo mencionábamos el jueves, la historia de Zaqueo, ese hombre rico que tenía mucho dinero pero que no era querido por nadie, era una persona despreciada. Pero sin embargo Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, que te veo, baja para abajo. Hoy, fíjate, Jesús dice, hoy es necesario que tú y yo hablemos, porque quiero escucharte. ¿Por qué te sientes tan solo? ¿Por qué te sientes despreciado? ¿Por qué te sientes no poco querido? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Y por qué vives de esa forma? ¿Por qué la gente no te quiere? Yo estoy dispuesto a escucharte. Siéntate ahí. Y en esa conversación, Zaqueo le contó que era un pillo de los negocios. Yo me aprovecho de los pobres y les robo a los pobres. Y no soy muy legal con los impuestos que cobro, porque cobro algo más de la cuenta. Y me aprovecho de los débiles. ¿Qué le diría Jesús cuando del interior de este hombre dijo, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres? La mitad. Y si en algo yo he defraudado a alguien, le he robado, no te lo pierdas, no devuelve lo que robó. Dice, se lo devuelvo 4 veces más de lo que he robado. Y Jesús lo escuchó. Y Jesús le prestó todo el oído a Zaqueo. Y alrededor de Zaqueo pues se montó una serie de circunstancias que se vio abocado a buscar a Jesús. ¿Dónde se origina tu historia? ¿Qué personas tienes que están relacionadas con tu historia? ¿Qué circunstancias y momentos están incrustados en tu historia? ¿Qué te impide tener esa libertad de sentarte a escuchar y decirle a Jesús lo que te ocurre? Porque en un mundo que vimos tan deprisa y tan rápido, va a encontrar muy poca gente que te preste atención. Pero hoy es todo rapidísimo. ¿Tú has mandado algún mensaje por WhatsApp, por Facebook, por Instagram?
que tengan más de 8 líneas escritas o un audio que pese más de 5 minutos? ¿Sabe lo que hace la gente? Ni lo escucha, lee el principio y dice, no nos prestamos atención el uno al otro para nada. Todo lo que pase de una frase, de un audio que dure 3 segundos, sí, pero como dure más de más, no nos interesa la vida de nadie. Pero Jesús te quiere prestar atención. Pero Jesús te quiere oír. Jesús quiere que tú vayas con la libertad de decirle lo que te ocurre. Fíjate, la mujer aquella que buscó a Jesús, que buscó al juez injusto porque nadie le hacía justicia. La mujer que fue a echar su ofrenda al banco de los tributos. Cómo Jesús observaba la vida de la gente. Aquella mujer samaritana que Jesús se encontró, y todo empieza con que esa mujer tenía una historia no pequeña. Los hombres yo creo que le huían, ¿no? Dice el texto que había tenido 5 maridos. No sé lo que hizo con ellos. Si se los cargó, se murieron, no sé, pero 5 maridos tuvo y el que tenían no era su marido. ¿Qué historia en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, que fue a sacar agua y se encontró con Jesús. Y de esto vamos a hablar, no mucho, pero sí algunas cositas. La historia de la mujer samaritana, sabéis que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Porque hubo un tiempo donde históricamente Israel se dividió en 2 partes. La parte del reino del norte y la parte del reino del sur. La parte del reino del norte que estaba compuesta por 10 tribus y la parte del reino del sur que estaba compuesta por 2. La parte del reino del norte, su capital era Samaria, y la parte del reino del sur, su capital es Jerusalén. ¿Y qué ocurría entre ellos? Que unos se creían más religiosos que otros, o con pedigrí, con algún plus sobre su fe superior a los demás. Entonces, los samaritanos eran la parte perjudicial de la religión judía, porque según la otra parte no eran del todo legales. Y no se llevaban bien. Y ese conflicto estaba en esa mujer. Pero no se lo contó a nadie hasta que se encontró con Jesús. No sé cómo se distinguieron. Si fue por el acento, porque aquí cuando habla Claudia, ¿de dónde es Claudia? El acento la distingue, ¿no? ¿Sí o no? De alguna forma se distinguieron por el tono de la voz, por la ropa, la vestimenta, las maneras. ¿Cómo distinguió esa mujer que dijo, tú eres judío? Pues eso ¿cómo se sabe? Es que tú eres judío y soy samaritana. ¿Cómo distinguió que era judío? Por la ropa, la manera de hablar, el tono, yo qué sé. Lo cierto es que llegaron ahí. ¿Cómo eres tú, judío, y tratas conmigo que soy mujer samaritana? Había un conflicto. Esa mujer necesitaba contarlo. Y estaba empezando a contar su historia. Los desajustes que había en su fe, en su entorno. Una mujer con 5 maridos y el que tenía no era su marido. No era fácil tener esa historia en ese tiempo. Que iba a sacar agua a deshoras para que nadie la viera. Pero fíjate que el texto se vuelve a repetir la misma palabra. Jesús dijo, es necesario que yo pase por Samaria. ¿Por qué? Porque le era necesario estar en los negocios de su padre. Y los negocios de su padre era ir buscando personas con historias negras para poder ayudarlas y poder reorientarlas y poder indicarles el verdadero camino de cómo entregar su vida a Dios. El negocio de Jesús era escuchar personas que no tuvieron nunca la libertad de decirle a nadie cómo se encontraban. Y esa persona, esa mujer estaba perdida y bien perdida.
Porque como dicen los textos, en alguna manera esa mujer tenía una necesidad en su interior de hablar, como todos tenemos. Pero nos hacemos de un manto opaco, duro, una coraza, donde o somos Superman o Supergirl. Supergirl se dice Supergirl, Superwoman, eso. Pero la realidad es que nadie es Superman ni nadie es Superwoman. Pero a veces nosotros vivimos como si fuéramos así. Todos estamos sujetos a debilidades, a miedos, a temores, todos, absolutamente todos. Pero ninguno nos atrevemos a contar lo que nos ocurre. Hemos hecho como esa especie de... ¿Habéis visto la película Avatar? Esos bichos con unos rabos muy largos. Pues el protagonista es un soldado con un problema físico. No se podía mover, pero se mete en la urna y lo convierte en un bichejo y es, vamos, el capitán Moreno por allí por donde se mueve. Hace de todo. Pero luego tiene que volver a su realidad. Y su realidad es la que era, no podía más. Nosotros tenemos que ser los más honestos, los más reales, los más transparentes con lo que ocurre en nuestra vida para que la fe tenga una aplicación, una funcionalidad y el Evangelio pueda hacer de nosotros hombres y mujeres de fe honesta y transparente, capaces de afrontar con naturalidad lo que es la vida. Pero ¿quién de nosotros es capaz de apartar un tiempo, buscar a Jesús y ser el valiente o la valiente que cuenta lo que te ocurre? Lo que sí te vas a encontrar es un oído gigantesco de parte del cielo que lo representa a Jesús para escucharte. Lo vas a encontrar. Pero si queremos ser regenerados en nuestro interior, primero tenemos que reconocer que hay conflictos en nuestro interior. Esa mujer le dijo a Jesús, tú y yo no nos llevamos bien, porque tú eres tal y yo soy tal. A veces, ayer a los presos le preguntábamos y le decíamos, ¿qué valoran más de un amigo? Está claro que la respuesta fue casi unánime, la lealtad. Y digo, vamos a hacerle la pregunta al revés a esta pregunta. ¿Qué rompió la lealtad entre tus amigos y tú? Eso ya los descolocó. ¿Fuiste tú? ¿Fueron ellos? ¿Fueron las circunstancias? Es decir, ¿qué es lo que crea un conflicto entre personas? Porque claro, siempre los culpables están enfrente, siempre. Nosotros nunca apuntamos a que el conflicto o la disensión entre personas parte de nosotros, sino que parte siempre del malo. Y esa reflexión a ellos les tocó. Si tú tuvieras que pedirle a Aladino 3 deseos, ya sabemos el cuento. Todos le piden esto, le piden aquello. Pero yo le hice la pregunta, pregúntale al revés a Aladino. ¿Y cómo le preguntamos? Pregúntale a Aladino, si lo tuviera aquí delante, ¿qué no te llevarías? ¿Qué no te llevaría o qué no te gustaría tener en este nuevo caminar? ¿Qué? Es decir, nosotros tenemos la historia que nos ha llegado hasta aquí, hasta la edad que cada uno tenemos, con un montón de conflictos y de historias, y nos han traído hasta aquí. Pues si yo tuviera que contarle a Jesús mi historia, ¿qué cosas no me volverían a acompañar para continuar mi caminar y mi vida nueva? Es interesante decir, ¿qué es lo que no quiero que me acompañe? Y en ese desahogo, en ese contar a Jesús, nos damos cuenta de que Él va a ayudarnos. Él va a permitirnos reflexionar de cómo conducir nuestra vida desde un punto de vista nuevo.
para que seamos personas que veamos con claridad las necesidades de la sociedad y de las personas. Tenemos que tener esa libertad en nuestro interior de ser personas libres, absolutamente libres, de poder disponernos a oír las personas que necesitan ser escuchadas. El consuelo que Dios ha traído a tu vida y a mi vida tiene un sentido. Es que tú puedas consolar a otros de la misma manera que Dios te consoló a ti. Es que tú puedas oír a otros, dedicarle tiempo. ¿Sabes que el tiempo es lo único que no se recupera? El dinero se regenera, los vestidos se renuevan, pero el tiempo, al que tú le dediques tu tiempo, ya no lo vuelves a recuperar más. Por eso, si Jesús te dedica tiempo y tú le dedicas tiempo a contar lo que te ocurre, te está dedicando lo que nadie quiere dedicarte, tiempo. Estamos todos dispuestos a sacar de nuestro bolsillo lo que haga falta para esto, para aquello, pero el tiempo, no. El tiempo es más costoso dedicarlo. La mujer reconoce que tenía un problema y le cuenta y se identifica como samaritana. Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él. Yo creo que a veces nosotros llevamos años y años con problemas internos en nuestras vidas, porque a lo mejor no hemos captado hasta dónde llega el poder de Dios para intervenir en tu vida. Si tú conocieras el don de Dios, lo que significa es que muchas de las cosas de Dios no las conocemos. Y el alcance de lo que Dios puede hacer en nuestra vida tampoco llegamos a comprenderlo. Y el poder que Dios tiene sobre tu vida tampoco hemos llegado a alcanzarlo. Si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua viva. Agua que no tiene nada que ver muchas veces con el agua que bebemos todos los días. El agua que salta para vida eterna. Y pondré en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Somos muchas veces torpes en leer las circunstancias que nos ocurren. Sujetamos nuestra vida a circunstancias temporales, a dinero, a bienestar, a esto. Y todo eso se acabará. Y eso es lo que nos tiene de tarea en un montón de historias en la vida que vivimos. Pero todo eso, la Biblia nos está enseñando que eso es temporal. Tú estás viviendo todos los días de las mismas cosas y todos los días tienes la misma problemática. Tenemos que buscar a Jesús, contarle nuestra historia, para que la fuente de agua de vida que es Cristo se instale en nuestros corazones, de tal manera que nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros deseos sean eternos y no temporales, porque eso los va a sujetar siempre a la misma problemática. Y tenemos que encontrar qué es lo que a mí me impide entender y comprender a Dios en este tiempo. Porque estoy viviendo mi historia sujeta a miedos, a temores y a un montón de cosas que me impiden disfrutar la vida de Dios. Y ella estaba envuelta en conflictos de ese tipo. Soy samaritana, tú judío, nosotros pensamos esto, tú piensas esto. Y fue contándole, y Jesús escuchándola. Y Jesús escuchándola dice que nosotros a veces entendemos las cosas de Dios y a veces no las entendemos. Y a veces las rechazamos porque no llegamos a entenderlas bien. Y dice, y dice el siguiente punto, si deseas las cosas de Dios, búscalo y cuéntale tu historia y Él te oirá. Están llevando desde el cielo, porque Jesús dice que de verdad te quiere oír. Dice, el cómo lo hacemos también es un problema en los creyentes. ¿Cómo lo hacemos?
¿Sabes que esa mujer tenía un problema de cómo entender a Dios? Los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y los míos que hay que adorar en Samaria. ¿Tú pues qué dices? ¿No tenemos un problema con eso en muchas ocasiones? Fijaros hasta dónde llega el ir contándole la historia, nuestra historia a Jesús, porque en esa conversación, porque lo que estamos viendo es la conversación entre Jesús y una mujer, que se desarrolla en el tiempo. Y mientras se desarrolla la conversación, la mujer va sacando sus conflictos y sus historias hasta que el oído de Jesús capta realmente dónde está la necesidad de esa mujer. Y esa mujer, su interés era, dime de verdad quiénes son los verdaderos adoradores de Dios, si los judíos o los samaritanos, si tenemos que hacerlo aquí o hay que hacerlo allí. Dime dónde debemos hacerlo, porque tengo una duda. Pero eso no es aparte de lo que muchos de los evangélicos pensamos. Que tenemos grupos más santos, grupos menos santos, grupos más consagrados, grupos menos consagrados, grupos que tienen una forma, grupos que tienen otra forma, formas. ¿Cuál es la manera o cuál es la verdadera actitud de cómo acercarse a Dios? ¿Nosotros o aquellos? Y siempre estamos dándole vuelta a las mismas historias. Y cuando nosotros le manifestamos a Dios nuestras dudas y nuestras incógnitas y nuestras incertidumbres, Jesús va a apuntar directamente a nuestra necesidad. Déjate de historias. A mí me encantaría que nosotros tuviéramos la iniciativa de decirle a Jesús cuáles son nuestros proyectos, nuestras metas, nuestras dudas, nuestras convicciones. Esto es así. ¿Tú pues qué piensas, Señor? Y se le presentaban a esta gente así. Nosotros somos así. Tú pues, a mí me encantaría que el creyente tuviera la valentía de decirle a Dios lo que piensa. Y que Él mismo le preguntara, Señor, ¿y tú qué piensas? Porque necesitamos una respuesta divina, espiritual. Necesitamos una respuesta de Dios para la cantidad de historias que convergen en nuestra mente y en nuestra religiosidad continuamente, y no es productiva porque Jesús estaba dedicando su vida a escuchar personas, al negocio de su Padre, a lo que Dios lo había enviado, y no se quería descentrar de ahí. Y cuando a veces que cogía a una persona desorientada, la cuadraba y le ponía el punto a decir, necesitas hacer esto. Pero nosotros necesitamos preguntarle a Jesús, ¿tú qué piensas? Porque yo pienso esto. Y esta mujer decía, mi gente está convencida que hay que ir a Samaria a adorar. Y los tuyos están convencidos que hay que ir a Jerusalén. ¿Tú qué piensas? Y Jesús poco más en andaluz le contestó, déjate de historias. La cosa no va por ahí. Ni los tuyos ni los míos estáis en lo que realmente hace falta. Porque ya no es tiempo de andar en ese tipo de argumentos. Dios no está interesado en darte a ti la razón como samaritana, ni a los judíos como judíos. Dios no está interesado en eso. Dios está en otro tema. Y lo que te puede sacar a ti de tu historia, lo que te puede rejuvenecer tu vida, lo que puede saldar y sellar y enterrar todo lo que a ti te tiene maltratada interiormente, es que busques a Dios de todo corazón. Así te termina la historia. Y le dice Jesús, ahora es tiempo de que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad, porque así es necesario, lo dice el texto, así es necesario que la gente le busque. Porque es la única forma de desahogarnos de nuestra historia. Nuestra historia que es real. La historia de tu vida que igual te justifica todo lo que tú eres. Que igual la culpa de tu historia la tienen siempre los demás y a lo mejor es verdad.
Pero lo que esta mañana a mí me gustaría dejarte es que tú eres importante para Dios. Que tu historia le interesa a Dios. Que Dios quiere oírte. Que Dios quiere escucharte. Aún la queja más grande que tenga en tu interior, Dios la quiere oír. El descontento más grande que tú tengas, Dios lo quiere oír. El fraude más grande que tú tengas, Dios lo quiere oír. Porque lo que quiere es involucrarte, rellenarte, ungirte, llenarte, inundarte del Espíritu de Dios para que de una vez por todas nosotros disfrutemos de la vida de Dios en nosotros. O sea, las historias que esta mujer tenía no son indiferentes a nuestro tiempo. Los evangélicos estamos llenos de historias. Y a veces que no sirven para nada. Defendiendo criterios que no tienen razón de ningún tipo. Mientras la vida de Dios se pierde y no llegamos a contactar con ella. Si tú conocieras el don de Dios, si supiéramos lo que Dios es capaz de hacer con tu vida, si tú supieras lo que Dios es capaz de hacer con tus historias y hasta dónde Dios te puede llevar, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua viva. Por eso es importante que nosotros tengamos muy, muy presente que tú eres importante para Dios, muy importante. Y que tu historia no pasa desapercibida para Dios. Crees que sí, pero no. Aún en la parte más ignorante, Dios te conoce. Conocí a aquella mujer que se acercó a Jesús con flujo de sangre por atrás. Y la multitud te aprieta, Señor, y todo el mundo te achucha. ¿Cómo dices tú? Alguien me ha tocado aquí, hay alguien diferente. Aquí hay alguien que tiene una situación límite. Aquí hay alguien que no ha tenido la oportunidad de hablar. Aquí hay alguien la oportunidad que no ha tenido la oportunidad de decirle a nadie que es una mujer despreciada de la sociedad, indigna, apartada. Nadie la quiere. Aquí hay alguien que me busca con una actitud diferente. Pero ¿cómo va a hacer eso? Que sí, te lo digo yo. Alguien me ha tocado a mí de frente. Así es Dios contigo. A lo mejor no te atreviste nunca a decirle en oración a Dios, ¿dónde están tus frustraciones? Pero es una realidad que si queremos avanzar en victoria y en el poder de Dios y en la dirección de Dios y trabajar en los negocios de Dios, esto es necesario pasar por aquí. Y Jesús conoce tu historia aunque tú no se la cuentes. Jesús sabe todo lo que te ocurre y no hace falta en ocasiones solamente si tocar el manto de Dios, si solamente lo tocara, yo seré sana. Y ahí yo creo, hermanos, que la fe evangélica y el creyente evangélico es una experiencia por vivir. Yo estoy defraudado con el concepto que muchos evangélicos tenemos de nuestra relación con Dios. Porque el encuentro con Cristo es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios es un Dios de restauración, de renovación, de perdón y de reconciliación. Pero la frustración en la que yo veo a muchos que caminan a diario, digo, ¿dónde está el poder del Evangelio? ¿Dónde está Dios? ¿O qué está fallando en la ecuación? ¿Qué es lo que está impidiendo que la vida de Dios esté en los creyentes? Porque Dios está dispuesto. La palabra de Dios sigue siendo verdad. El Espíritu de Dios se sigue derramando sobre aquel que lo busca. Dios es presente en nosotros. ¿Qué ocurre en la vida de la gente? Y es que hay que buscar a Dios con desespero. Esa mujer
después de que tocó a Jesús, se quedó totalmente denunciada. Y no tuvo más remedio que decirle, como decía Stewart, he sido yo quien te ha tocado. He sido yo. Aquella mujer samaritana no tenía forma de quitarle las incógnitas a su problemática, pero Jesús se las quitó. Deja ese tipo de argumentos y busca a Dios de corazón. Le dijo a Marta, déjate de estar tanto tiempo preocupada por tus quehaceres y siéntate aquí y escucha igual que María y verás que el rumbo de tu vida cambiará. A Zaqueo le pasó lo mismo. Y Jesús le hincó el diente, hoy, no mañana, hoy. Y a nosotros nos gusta mucho, no sé si me va a salir la palabra, procrastinar. Mañana lo hago. Pasado. Ya lo haré. Sí, lo tengo pendiente. Pero Jesús sabe que somos de esa forma. Y le dijo a Zaqueo, hoy, no mañana, hoy quiero escucharte. Porque es necesario que hable. Y si tú le prestas tiempo, le prestas atención a las cosas que Dios te quiere decir, Jesús está dispuesto a oírte. Para que nunca más te sientas despreciado, ni apartado, ni olvidado, ni ignorado. Y puedas recuperar la dignidad de un hijo de Dios que ha recibido el perdón y la reconciliación con Dios, la palabra viva, el Espíritu Santo para impulsarte a vivir la vida de Dios, que es lo que en ocasiones nos falta, vivir la vida de Dios. La segunda parte de este texto de la mujer samaritana, igual la semana que viene o la otra la explicamos. ¿Qué ocurre cuando nosotros oímos a Jesús, le contamos nuestra historia? ¿Qué ocurre en nuestro interior? La experiencia todos la sabemos, que saltaba de alegría, saltaba de gozo, saltaba de potencia. He encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. Y esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Ser oídos para luego convertirnos en oidores de la gente que va a venir a escuchar a Jesús. Ponemos en pie y oramos. Y damos gracias.